con Eduardo Piñate. Habíamos quedado en un tema que tiene que ver con lo de la política social, ¿no? Con la de la inversión social y todo eso, esta materia, ¿no? Ahora fíjate, con respecto a eso, ¿no? La renta, la distribución de la renta, era lo que habíamos quedado, ¿no? Se habla de que, bueno, uno de los planteamientos de Chávez centrales fue la distribución de la renta hacia los sectores más desposeídos. Sin embargo, bueno, hemos visto que hay un tema de emigración, la gente se ha ido del país buscando mejores horizontes y tú querías hablar de eso, ¿no? De Sí, por qué. pero fíjate, sobre el tema de la renta rapidito, Ajá. o esa transferencia de renta, uno de los cambios fundamentales que nosotros tenemos que dar, en mi opinión, no comprometo más a nadie, aunque yo lo he dicho públicamente y lo he escrito y todo eso, es que buena parte de las divisas, de los capitales que hoy salen del Estado hacia esos sectores monopólicos de la economía venezolana, deben dirigirse para crear una poderosa economía comunal y fortalecer la economía comunal para que ésta, junto con la propiedad estatal y las empresas y unidades productivas en manos de los trabajadores, se cree una suerte de área socialista de la economía que, por supuesto, coexista con el área privada de la economía y distintos niveles y formas de economía mixta. Eso, desde nuestra perspectiva, debería estar consagrado así en la Constitución. No la economía comunal como una economía marginal, una economía de segunda, sino una poderosa economía comunal como un eje fundamental para la construcción del socialismo bolivariano y el Estado, el nuevo Estado, el Estado comunal, etc. Eso sería una transformación de orden estructural por la que creo que hay que avanzar. Ahora, cuando lo que te iba a decir del tema de la inmigración, primero, siendo que es un fenómeno real, creo que está magnificado. Está magnificado. Tanto de los gobiernos que nos acosan o que están en el plan para acosarnos, en el caso del gobierno colombiano, el gobierno brasileño, la dictadura de Temer, etcétera, ¿no? Como por la vía de los medios. Es decir, yo he visto gente que ha dicho barbaridades, como de que hay 40 millones de emigrantes venezolanos, ¿no? No puede haber 40 millones. No puede haber, ¿no? Lo último que vi por ahí fuera de 2 millones. Yo no sé si eso está contabilizado, yo no tengo una cifra oficial. Yo vi una cuenta de que en cada familia 1.9%, o sea, 1.9 miembros de familia se han ido, pero... Sí, pero yo creo que hay que ver eso. Yo no tengo, pero lo que creo es que es un fenómeno. ¿Tú no tienes caso en tu familia de gente que se ha ido del país? ¿Cómo? En tu familia no hay nadie que se haya ido del país. Tu familia... Que yo recuerdo, estoy pensando en mi familia extendida incluso. No tengo ningún caso en este momento, ¿no? Conozco sí mucha gente que tiene familia, amigos, o que gente que está pensando en irse. Eso es una parte del tema. La otra parte del tema tiene que ver con que algunos sectores, por supuesto, estimulan ese proceso, incluso algunos gobiernos. Pero también la exposición al desengaño que algunos de estos compañeros, compatriotas que van buscando una perspectiva de vida distinta, se encuentran cuando ven la realidad a la cual llegan, ¿no? Entonces, ahora, creo si que es un fenómeno buena digno aquí, de estudiarse. Si la cosa mejor aquí que afuera, la cosa sería al revés, que la gente vendría en autobús para acá. Pero es que Venezuela toda la vida ha sido y sigue siendo un país receptor de migración. Venezuela nunca ha sido un país exportador solo ahora. de exportador de inmigrantes. Por eso es que yo digo que es un fenómeno que, si bien es cierto existe y nosotros no lo vamos a negar, está magnificado y pretenden decir que aquí hay un éxodo. ¿No será que aquí no hay un éxodo? ¿No será que el gobierno no quiere ver la magnitud del fenómeno? Bueno, yo te convoco a que veamos la magnitud del fenómeno. Yo creo que sí lo estamos viendo y no lo estamos subestimando. Cifra oficial, el gobierno tiene una cifra oficial. Así. ¿Hay una cifra oficial que el gobierno tenga sobre eso? Es tan así, yo no la tengo. Por eso te digo que no tengo una cifra. Pero es tan así que el gobierno ha hecho llamados públicos por la vía de distintos voceros. Presidente Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, creo que la propia compañera Delcy Rodríguez, creo que el propio canciller, a quienes se han ido a volver al país, sobre todo a la juventud, a los jóvenes que se han ido, que les han hecho llamados a volver al país para ayudarnos a construir esto. Entonces, pero ¿tú crees que ese llamado es suficiente? No hay una subestimación del fenómeno.
Probablemente existan cifras oficiales, yo no las conozco, o se están estudiando en este momento, porque lo que veo es que hay una, y esa es la impresión particular que yo tengo, es que si bien existe el fenómeno de la emigración, producto de las condiciones económicas, producto de que tenemos una fuerza de trabajo preparada o que se está preparando y que es estimulada a irse por otras partes, por otros países, bueno, por los salarios, también es verdad que no llega a los niveles. Si nosotros no estamos ni en crisis humanitaria, ni hay éxodo del país. Ninguna de las dos cosas son verdad. Ambas cosas tienen no solo consecuencias de orden político, no es un tema lingüístico solamente, sino que tiene consecuencias de orden político. Cuando tú hablas que hay una crisis humanitaria, tiene que haber una respuesta frente a una crisis humanitaria. Eso no existe aquí. Bueno, y existen determinados criterios para que exista establecido por algunos organismos internacionales. No es un problema. Yo no sé si debe llamarse crisis humanitaria o no, pero es un grave problema cuando tú no tienes cómo llevar a un familiar a un hospital porque no hay medicamentos, que tienes que ruletear a los 4 o 5 para que te lo hospitalicen, se mueren de mengua. ¿Ese es un fenómeno nuevo en este país? Bueno, ese es un fenómeno, pero no es que la revolución acaba con eso, con la revolución. Ese fenómeno existe aquí en este país desde los años 60. Pero se ha agravado. Desde los años 70. No se ha agravado. ¿Tú crees que no? No. En los años 70 era peor, ¿no? Porque en los años 70 tú te llevas a una gente a un hospital y no tienes atención, pero tienes un CDI que de repente consigues otra atención. Tienes opciones para jugar por ahí, ¿no? Tú sabes que hay medicamentos que tienen una escasez de 90%. Hoy que no existían en los años 70. Por eso es que yo tengo esa diferencia contigo en cuanto a medir la magnitud, ¿no? Cuando tú decías, no, es que estamos viviendo una situación social como nunca, ¿no es verdad? Bueno, yo no recuerdo antes ver a gente comiendo la basura, tú lo has visto, ¿no? ¿Cómo? Lo de la basura también es una cifra alterada, o sea, la gente comiendo la basura, eso es una realidad también. Claro que yo he visto eso, pero eso toda la vida existió y en niveles superiores a los que existen hoy. Esos son los sectores más vulnerables golpeados por la guerra económica, ¿verdad? Que incluso, por eso era que hablábamos de medidas que van a atender, que tienden a atender ese sector de la población. Nosotros no estamos negando una realidad, Vladimir. Lo que yo sí tengo la diferencia contigo es que tú me digas que eso no existía antes. No es verdad, no es verdad. En los años 70, 80, en los 60, ¿vale? En los 60, 70, 80, ese fenómeno era extendido y por eso hubo aquí un Caracazo que no lo ha habido, a pesar de que ha sido estimulado desde distintas partes del mundo y de distintos sectores. Ahí lo interesante es que los investigadores sociales muestren cifras al respecto, porque es cuestión, bueno, es lo que tú digas, pues lo que piense la gente también, o lo que digan otros especialistas en cuanto al tema, o la impresión que yo tenga o la impresión que tú tienes. El venezolano que está viendo el programa sacará conclusiones y claro, sobre eso, ¿no? Eso ya es un tema de opinión. Pero tenemos que ir a la pausa. Al final del programa me gustaría que insistiéramos en un tema que lo dejamos planteado, y es el uso de recursos públicos en la campaña. Por ejemplo, el movimiento Somos Venezuela es un partido político registrado en el CNE, pero entonces se realizan jornadas de entrega de carnet de la patria, jornadas de CLAP, hay una mezcla entre lo que es lo público y lo partidista. Vemos chat y tweet de empresas públicas o de ministerios, en fin, promoviendo actos electorales. El candidato Henry Falcón y el candidato Bertucci han denunciado abuso oficial en la campaña, y ahora hemos visto un exhorto de la rectora Sandra Ublita. Vamos a hablar de ese tema, ¿no? Claro. Pues supone que debería ser una campaña igualitaria.